Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. Hoy culminamos con esta edición dedicada a Medea de Eurípides y especialmente a esa última idea que destacamos en el capítulo anterior, el logos enloquecido. Ideas que nos poseen y que, por consiguiente, determinan nuestras acciones. Para abordar este tema, nos acompañan las profesoras Lorena Rojas Parma, directora del Instituto de Estudios en Humanidades y de la Maestría y Doctorado en Filosofía de la UCAP, y María Di Muro, investigadora del Instituto de Estudios en Humanidades y profesora de la Escuela de Letras y de la Maestría de Filosofía en la UCAP. Bueno, en efecto, el tono de la discusión que sostuvimos en el episodio anterior nos llevó a la consideración de esta noción que María llamó muy acertadamente, a mi juicio, logos enloquecido. Es decir, esta capacidad que vemos en Medea de planificar una estrategia, si bien terrible, muy bien orquestada y muy exitosamente llevada a cabo, pues no podemos alejarla del logos completamente, ¿sí? Aquí está el punto, pero tampoco podemos dejar de lado esta condición, vamos a decir ahorita, como de locura o enloquecida de ese mismo logos. Eso nos llevaba a hacer la pregunta: ¿desde dónde está Medea actuando, deliberando? Una palabra que ella misma usa cuando confiesa con cierta conciencia, si se me permite la expresión, de que ella sabe, y nos detuvimos un poco en ese verbo, sabe que va a hacer mal, que sabe que lo que está haciendo no es correcto, pero que ese timós, ese apasionamiento que la desborda es mucho más fuerte que su deliberación, sabe que eso es causante de muchos males y sin embargo lo va a hacer. No hay nada no hay nada que la detenga, ¿sí? Por tanto, la pregunta es: ¿desde qué lugar del alma? Los filósofos van a dar respuestas o están dando respuestas en este momento, haciendo una suerte de análisis en el alma, por así decirlo, haciendo distinciones del timós con relación al logos, con relación a lo apetitivo o a los apetitos, pero Medea nos revela, en cierto sentido, que eso a la hora de estar en un contexto tan abrumador y tan exigente puede no funcionar de esa manera. En el todo que somos, tan complejo, entretejido, tal vez eso no funcione como Sócrates o Platón, pienso en este momento, quien diserta más detenidamente sobre el timós, habría preferido sostener, ¿no? Y eso me lleva a estos versos que comentábamos antes de comenzar la grabación, entre 1010 y 1015, en los que Medea reconoce al pedagogo que hay una gran necesidad de ejecutar este plan contra los niños, que es tal vez lo más pavoroso de toda la historia y de todo su plan. No es que lo otro no lo sea, pero esto tiene unas consideraciones mucho más hondas y mucho más graves. El asesinato de sus propios hijos para acentuar aún más la venganza contra Jasón. Ella dice, le dice al pedagogo: hay una gran necesidad de hacer esto, pues lo que va a suceder lo han tramado los dioses, y la traducción que yo tengo acá, la de Gredos, dice: y mi locura. Revisando el texto en griego, vimos que esa locura, María, también tu traducción lo ve así, lo traduce de esa manera. Exacto. Vemos, sin embargo, que las palabras son kakos, fronuse, ¿sí? De frónesis, es decir, una mala frónesis. Eso es muy fuerte. Una mala frónesis, un mal pensamiento, una mala deliberación, un mal cúmulo de experiencias, un mal modo de reflexionar. Es muy
Es muy fuerte, pues, en la tradición filosófica, la frónesis adquiere mm, un tipo de sabiduría, ¿sí? Vinculada con la práctica, que responde problemas de la vida, que tiene la pretensión de no ser una tecne o una episteme, como la que invocaba constantemente Sócrates, sino algo más, digamos, más flexible, ¿sí? Que no se puede sostener con argumentos como pretendía Sócrates, no se puede dar cuenta de ello como pretendía Sócrates, esto es racionalmente, sino que responde a otros sentidos muy vinculados con la experiencia. Aquí, sin embargo, Medea está diciendo que esta decisión responde a una mala frónesis. Ella está reconociendo esto y lo vincula con los dioses, lo que es mucho más fuerte, porque los dioses y sus designios son indetenibles, como lo sabemos, ¿no es cierto? Un poco ese giro que hace Gorgias en la defensa de Helena cuando dice, cuando elabora, perdón, su argumento sobre la retórica, ¿no? Que es tan vinculante, una palabra persuasiva, por el ejemplo de París y Helena, es tan vinculante como un rapto o la palabra de los dioses, o el designio de los dioses, en realidad, ¿no? Cuando las cosas se ponen a ese nivel, es como que no hay escapatoria, no hay forma de eludir ni los dioses, ni esta locura, o esta mala frónesis, ¿no? Este, este mal plan, por decirlo de alguna manera, desde el inicio, porque si la frónesis que da a luz el plan, que da a luz la estrategia, es mala y tiene este poder olímpico, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Ella no está invocando un dios, como pudiera ser Gorgias con Afrodita, ya que mencioné ese texto. No, esto es algo tramado por los dioses y locura, ¿no? Ahora bien, si es una trama, si es un plan, si voy a llevar esto a cabo, bueno, eh, viene entonces la consideración de lo que mencionaba hace un momento con relación a lo que implica a los niños, ¿sí? Pues ella va a insistir en que es necesario que los niños mueran. Es necesario porque después de lo que ha ocurrido con la muerte de la princesa y de Creonte, estos niñitos se van a morir. Estos niñitos van a morir. Bueno, lo van a hacer de mano del enemigo, de una mano hostil. Bueno, en ese caso, ella prefiere hacerlo y dice, prefiero yo, que los he engendrado, matarlos, a que lo haga otro, ¿no? Sin embargo, después de que ella conversa con el pedagogo y cuando consideramos lo que ya de hecho consideramos en episodios previos, el momento en el que ella está manipulando a Jasón para que le permita que los niños se queden, no se vayan con ella en este destino incierto del destierro, ¿no? Cuando ella lo convence de que le permita a los niños llevar unas ofrendas a la princesa, donde va el peplo, donde va el vestido, donde va, bueno, la corona, donde va todo esto envenenado. Si ese plan hubiese funcionado tal y como ella se lo presentó a Jasón, los niños hubiesen tenido, en efecto, como lo dice el pedagogo le dice el pedagogo a Medea, un destino y una vida tranquila en la casa real. Ellos hubiesen podido vivir. Es ella la que se da cuenta de que la única perjudicada, si eso sucede, es ella. Entonces hace estos reproches así tan terribles. ¿Qué sentido tiene que yo haya sufrido tanto por los niños? Dice algo así como, en vano los he criado, en vano afronté fatigas, me consumí en esfuerzo, soportando los terribles dolores del parto, como, como sacando en cara, por así decir, estos sufrimientos y estos pesares, y no los voy a ver crecer, y me voy a perder todo lo que implica su vida, y yo tendré una vida triste y dolorosa porque voy a estar sin ustedes, ¿no? Y ustedes no verán a su madre y bueno, esto no puede ser, ¿no? Es decir, la que va a quedar aquí como el reír soy yo. Por tanto, no hay alternativa. Los niños
tienen que morir, ¿no? Cuando ella recibe la noticia de que su plan ha salido espectacularmente bien con la princesa y con Creonte, es cuando ella se pone como más enfática en ahora tienen que morir los niños. Tiene como una emoción, tiene como un fuego, ¿sí? Que la consume, ahora tienen que morir los niños. Y ya no hay salida, ¿sí? Ya su Logos enloquecido ha tomado esta decisión y en efecto eso va a ocurrir así, ¿no? En este momento, entonces viene la pregunta, ¿qué significa este Logos enloquecido? Esta frónesis malvada, esta cacos frónesis, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Es posible que nosotros podamos estar así de perturbados, pero sin perder cierto sentido de las cosas? Quiero decir, ella sabe que esto es un designio de una mala deliberación, de una mala racionalización, por así decirlo, ¿no? De una mala, de un mal modo de reflexionar y de proceder. Estoy tratando de referirme a frónesis, ¿no? Está consciente de que las deliberaciones son más débiles que el timós, pero es que está consciente de la maldad, está consciente del timós, del apasionamiento, está consciente de todo lo que viene. Por tanto, ¿qué significa entonces para nosotros en nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia ante situaciones tan exigentes, quizá no tan extremas como esta, pero exigentes en el tamaño del alma que nos corresponda? Eh, ¿Cómo podemos actuar sin dejarnos llevar por por este apasionamiento, que yo creo que no es que se adueña del alma, como tal vez podría decir Platón, sino que se teje con el logos y lo hace, creo yo, mucho más eficaz y mucho más peligroso, ¿sí? Porque lo que se me ocurre en este momento es, bueno, por ejemplo, el alma del tirano platónico es gobernada por Eros. Ah, bueno, ahí no hay nada que hacer. Ahí está todo el alma sometida como un tirano, pues el tirano, en tanto que tirano, tiene su propia alma tiranizada, ¿sí? En el caso del tirano de una polis, por Eros, donde Platón no es muy amable con Eros, claro está. Pero aquí no es eso. Como decía hace un momento, hay una especie de tejido entre estas experiencias del alma que no nos permiten esos análisis. Y yo creo que ese Eurípides, de alguna manera, una vez más, contrarrestando a los filósofos y esas, digamos, voy a decir pretensiones de querer distinguir con el fin de comprender, por supuesto, ¿no? Pero tal vez esto sea bastante más complejo, ¿no? Incluso considerando el mal sentido de la locura, ahora entrelazado con el logos. ¿Cómo lo ves tú, María? Sí, justamente esta relación eh, de la mala frónesis, como dices, tiene que ver con pensar, con actuar. Y cuando preguntábamos en el último episodio por ese lugar del alma, realmente Eurípides no la piensa o no la concibe dividida, sino como una continuidad. Exacto. Y si uno pudiera preguntarse por el alma de Medea en este contexto, bueno, está siendo una con esto que está diciendo, con esto que está pensando, con incluso con este resquebrajamiento y estas dudas que tiene al momento de decir, bueno, es que no los quiero matar, me duele, son mis hijos, pero al mismo tiempo se sobrepone a ese dolor, a esa humanidad incluso para decir, no, de mí no se van a burlar. Yo aquí soy una maga muy poderosa, más Ujú. bien yo hice a Jasón lo que es. eh, y si a ver, vamos, tengo un poder o tengo algo que me distingue de los demás, porque ese es un punto muy interesante de la figura de Medea. Ella siempre va a estar apelando a esta, a su propia
manera de ser y a lo que ella, o en lo que ella se desempeña. Es una poderosa hechicera, es descendiente de Helios, Ujú. bueno, es de la nobleza y al mismo tiempo es mucho más aguda, mucho más inteligente, si pudiéramos decirlo, que todos los argonautas juntos, ¿no? Claro. Entonces, eso vive en ella y la hace actuar precisamente en ese sentido de superioridad, Ujú. donde justamente también en esa salida final que a mí siempre me ha impactado mucho con ese carro alado y por Sí. serpientes, por dragones, ya allí tú dices, esto no es humano, o sea, no estoy viendo aquí a una mujer, no estoy viendo aquí a una madre, sino que estoy contemplando a una diosa, si se quiere, Ujú. bueno, se lleva todo por delante y de alguna forma esa salida, esa suerte de Deus ex machina, pero claro, por supuesto sin intervenciones externas, sino de ella misma, Ujú. Ella que nos misma. presenta aquí Eurípides, es muy revelador. En otras tragedias, recordábamos hace rato, por ejemplo, el caso del Hipólito, eh, pues, y también en el mismo caso de Electra. O sea, siempre hay intervenciones externas o en las Ujú. mismas vacantes, ¿no? Siempre hay un Dios que está allí mediando y haciendo que se reconozca esa fragilidad del mortal para justificar ciertos fines, ¿no? Pero aquí no, aquí los dioses no están presentes sino en boca de Medea y al mismo Ujú. tiempo en su propia manifestación hacia el final con ese carro poderoso y llevándose a todo el mundo por delante y dejando a Jasón desgraciado, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que esa imagen es muy poderosa para comprender desde dónde ella está hablando. No es una madre cualquiera, no es una Clitemnestra dolida, no es No. tampoco una, una Hécuba que lamenta el sacrificio y la muerte de sus hijos, sino que es una figura sobrehumana, que de hecho es muy llamativo como algunos textos contemporáneos, por ejemplo, ahora recuerdo a Adrian Major en su texto sobre los dioses y los robots, habla de Medea en este sentido sobrehumano, no quiero usar la palabra posthumano, sino sobrehumano, es decir, que aunque se nos presente como una mujer frágil al principio, que está en una situación terrible que ninguna, por supuesto, quisiéramos afrontar, pero cómo esa situación se va a convertir en la puerta de entrada para revelar lo que estaba detrás de esa fragilidad, ¿no? Esa contundencia que ella misma le suelta en cara a Jasón en repetidas ocasiones. Y claro, esta alusión al logos alocado, enloquecido, también tiene que ver mucho con esta duda constante que ella tiene. Por supuesto, hay un plan orquestado, pero ese plan orquestado se ve cuestionado por ella misma, incluso en momentos en los que al principio el coro la apoya y luego, vamos a decir, le da la espalda. Y Ujú. justamente ese enloquecimiento se apoya del término ananqué. Esto es por Ujú. necesidad. O sea, tengo que matar a mis hijos, no porque sea un capricho, no porque, bueno, simplemente le tenga la rabia a Jasón, sino que hay una necesidad detrás. Y ojo con esto, y no quiero aquí que se malentienda lo que estoy queriendo decir. No estoy de ninguna manera justificando ningún asesinato, ¿no? Lo que estoy es tratando de comprender, yéndome un poquito a la manera en la que la misma Medea se está pensando, ¿no? Porque hay aquí un proceso muy, muy duro de... de deshacerse de esas pieles, de ese revestimiento con el que ella fue al matrimonio, ¿no? Ella misma Ujú. lo dice que en el matrimonio renunció a muchas cosas, renuncia a su tierra, renuncia por supuesto a su familia, mata a su hermano, es decir, Ujú. hace de todo para irse con Jasón, incluso a su propia independencia, con muchísimas comillas aquí, ¿no? A su propio Claro. poder, a su lugar. Y entonces, claro, aquí viene el punto donde ella dice, bueno, pero ¿y todo lo que yo he sido, dónde está? ¿Cómo es eso? ¿Dónde quedé yo? Tengo que recuperarlo. Y la manera, malamente, ¿no? Pero la manera que ella encuentra es, bueno, tengo que deshacerme de todo el mundo aquí menos de Jasón. Y que es lo que decíamos, Sí. Jasón tiene que quedarse vivo
porque, o sea, no era una venganza si lo mataba. Él Pero tiene, ella ha podido irse para Atenas con Egeo y dejar a claro, los niños vivos en la casa real. Ella ha claro, podido hacer eso también. ha podido hacerlo y es una alternativa que nos hubiera gustado mucho más, pero en el sentido de la tragedia, ¿no? En esa Claro. en fogosidad muy típica de Eurípides, el matar a los hijos va contra lo más sagrado que es el matrimonio, ¿no? Ujú. Ella también en algún punto dice, bueno, ¿en qué modo me puedo deshacer también del matrimonio? Porque si deja a los niños vivos hay un vínculo con Jasón de alguna Y forma, hasta cómo me deshago hasta de la maternidad. Porque hasta no de nos ha la... quedado claro desde el Mm, inicio que Medea haya querido ser madre de nadie. no, Eso queda como, ya cuando inicia la tragedia, queda como medio velado sí. y la nodriza nos da a entender que ella no es exactamente una madre devota, Mm, ni su perfil, digamos, de, vamos a decir, de pareja de Jasón, ujú. está como muy marcado por la maternidad. La verdad es que no, No, fíjate que desde el principio la no. nodriza está como protegiendo a los niños, no entren, no le hablen, Exactamente. está como loca, no sabemos qué les va a hacer. O sea que allí, en esa angustia de la nodriza, también se puede leer, o puedo yo leer aquí, como un antecedente, ¿no? Hay un Ujú, recelo. La nodriza tiene una intuición, como hemos dicho en varios claro. momentos, de esa fiera enloquecida que no mira si son sus hijos o no. No, Allí no. hay Y de hecho ella cuida a los niñitos. Mire, váyanse por aquel lado, el que mismo su mamá no pedagogo. los vea, porque eso ya se anuncia y yo creo que la nodriza siempre leyó correctamente el alma de Sí, Medea, ¿no? sí, ella Ahora, estaba muy clara. esta, esta condición que correctamente señalas como sobrehumana, en efecto, ella es hechicera, es mala, es poderosa, es inteligente, ¿no le da como este tono tan arrogante en algún punto que se me hace como paralelo de alguna manera a la arrogancia de Jasón, respetando los procesos y las situaciones de cada uno, los motivos de cada uno? Pero hay un punto en el que a mí me suena como una arrogancia paralela a la del mismo Jasón cuando quiere reinar en Corinto de la casa real y bueno, y se vislumbra y se construye ese futuro grandioso casándose con la princesa, ¿no? Mm. Pero pienso, y voy a hacer una comparación muy arriesgada, eh, con otra maga, y voy a salir un poquito de la tragedia, otra maga, otra sacerdotisa, otra divina como Diotima, de la que no sabemos nada, o lo que sabemos lo sabemos por Platón. Pero quiero decir, esa condición femenina de alguna manera sobrenatural o sobrehumana, perdón, sobrehumana que también pudiera tener Diotima, que está en contacto con, bueno, con lo trascendente, vamos a decirlo así, sin meternos en muchos problemas ahora, o digamos con lo bello, porque también se discute la trascendencia de esto o no. Digamos, ha podido tener otro modo de llevarse, otro modo de canalizarse. No sé si me explico. Es decir, esta condición tan poderosa de Medea se lleva hacia los caminos más duros del alma, ¿no? Más, más funestos. Es el mismo Platón quien va a hablar de la locura en términos positivos, pero le va a costar mucho Sí. decir, por ejemplo, el Fedro, no toda locura es mala, no toda manía es fuente de perturbaciones, ¿no? Pero bueno, en Medea vemos que el camino de esa condición de hechicera compartiría con Diotima, digamos, haciendo esta difícil comparación o proximidad. eh, bueno, en un caso va por una ruta que aspira a lo bello, pero por otro lado va por una ruta de una autoafirmación, por así decirlo, muy poderosa, que como tú bien dices, se lleva por delante todo, todo, y de manera muy exitosa, ¿no? Aunque ella sigue consciente, ella nunca deja de decir, bueno, ¿para qué me sirve la vida, no? Eh, yo sé que mi vida va a ser un, un dolor y un desastre, ¿no? Yo estoy consciente. Es decir, lo que es tan retador es que no es
lo de Medea no es un rapto, como tú bien señalabas, que como no hay una intervención Oh, aquí no hay un rapto, no sé, como los de Heracles, o que la hace cometer atrocidades, o la misma Ágave, salvando las diferencias. exacto. No, 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 esto es un plan perfectamente llevado, que además la lleva a un punto, esto es, bueno, es que es Eurípides, ¿no? A un punto muy potente en el que ella tiene dudas y tiene toda esta, este torbellino mm, de ella misma con ella misma. Estoy evitando decir torbellino interior, obviamente. Sí, sí. Esta tormenta de saber que tiene que quiere, bueno, es necesario, Ananke, ¿no? Matar a los hijos, pero tiene estos momentos de lucidez en los que dice, no, no, ¿cómo voy a hacer semejante atrocidad? ¿Cómo voy a cometer este delito? ¿Cómo? Pero hay un punto en el que dice, bueno, ¿pero qué me pasa? Ella misma con ella misma, ¿pero qué es lo que me Sí, sí. pasa? Voy a seguir siendo el reír aquí de la gente. ¿Qué clase de cobardía? Dice, es esa cuando yo me niego a cumplir mi plan. No. Y bueno, eso es más fuerte, eso es más fuerte que los otros momentos de, vamos a decir, de lucidez, ¿no? Por tanto, Mm. que esto no sea un rapto, sino que sea una deliberación, es muy poderoso. Es Sí, este totalmente. logos enloquecido, ¿no? Sí, De lo yo que hemos creo estado que hablando. algo que me estremece mucho de lo que pasa con Medea es justamente este camino que toma Eurípides para decirnos, bueno, y lo hemos comentado sucesivamente, no es blanco y negro, sino Ujú, que existe en la deliberación del alma, o pueden existir momentos en los que no necesariamente la decisión que tomes se puede medir en cualquiera de esos dos puntos, sino bueno, y yo me preguntaba haciendo relectura, ¿cuál es ese punto del saber de uno mismo, del saber del alma, en el que se reconoce que lo que se está haciendo está mal, no es correcto ni para nosotros ni para nadie, pero, y es lo que le pasa a Medea, hay que seguir, ¿no? O pero sea, lo voy a hacer. no me queda de otra, no puedo dejar esto incompleto, ¿no? Yo creo que ese punto es revelador porque no tienes manera de calificarlo incluso con un término y por eso también esa ambigüedad que nos presenta Eurípides, ¿no? En las palabras, como decíamos la vez pasada, con respecto a Dique, con respecto a Nanque ahora, también este tema de la frónesis, es decir, no hay ni siquiera en los propios diálogos un consenso para lo que se está manifestando aquí. Ujú, Y el hecho de que sea también como también sostenidamente dice Platón, que es pensar el diálogo del alma consigo mismo, ¿no? ujú, exacto, Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Medea? Aquí nos está mostrando que está pensando, ¿sí? exacto. Pero ¿cómo es ese pensamiento? Ese logos justamente alterado que es capaz de desdoblarse y por momentos se muestra lúcido o al menos aparentemente lúcido de saber lo que se está haciendo y por momentos contrarrestando, contraargumentando, ¿no? Y es muy Exacto. llamativo Ujú, y con esto hay una cita que tomo que le dice el mensajero una vez que él le dice, bueno, murió la princesa, murió Creonte y ella se alegra mucho. Y claro. entonces él le dice, estás en tus cabales y no loca, mujer. Tú que aún habiendo ultrajado el hogar real, gozas de oír esta noticia y no sientes miedo. Pero le dice justamente, estás en tus cabales y no estás loca. Y el término que usa allí es que estás con Ujú, tu prónesis clarita, evidente, ok, ¿no? ok, eso. Así que no es solamente la propia Medea que se ve o se refleja a sí misma con esa lucidez alocada, sino que también los demás la ven así. O sea, Ujú, y de alguna forma eso conecta con esa magnanimidad oscura que ella ujú, misma nos está mostrando, ¿no? Bueno, hay momentos del alma que son sobrehumanos, momentos del alma que van más allá
del sentimiento o de la pura racionalidad, sino que por el contrario, bueno, van de forma indiscernible. Sí, de hecho, escuchándote, recordaba esta línea cuando ella sostiene, está completamente decidido, refiriéndose a la muerte de los niños, y no se puede evitar. Así Cuando es. está saliendo de ese torbellino, ¿no? En el que ella se sume, en el que tiene estos momentos de, Ujú. no, no, este, tú te referías a Platón con el diálogo del alma consigo misma, ¿no? Sí. Como pensar. Ella está haciendo algo así, ¿no? Algo así, con esta disparidad que tiene su propia alma cuando discute, ¿no? No, Ujú. no, pero ¿cómo vas a matar a los niños? No, pero no, no, son mis hijos, ¿por qué? Porque ellos no tienen la culpa, ellas, si tienen un momento, que estoy diciendo lucidez, ¿no? O un momento en el que se abre la posibilidad de otro camino de acción. Sí. No, inmediatamente lo contrarresta. Y es ahí cuando entonces se eleva esto, ya está completamente decidido y no se puede evitar. Si hay un momento en el que, como tú decías, María, Ujú. retomándolo, no hay vuelta atrás. Hay un momento de uno mismo, incluso sabiendo que se hace el mal. Y aquí es donde yo creo que se reta hondamente a la filosofía, o reta Eurípides hondamente a Sócrates. Aún sabiendo que voy a hacer el mal, no hay vuelta atrás. Hay un momento de uno, del alma, que creo que es una gran pregunta que queda aquí para la vida. ¿En qué situaciones nosotros sentimos que no hay vuelta atrás? Aún sabiendo que nuestras reflexiones están siendo debilitadas por el apasionamiento, ¿no? Aún Sí. sabiéndolo, como ella misma lo dice, y cuando nos vemos impelidos a ser así, a actuar de esa manera, a decir, no se puede evitar, está decidido y no se puede evitar. Bueno, está, ¿quién no lo puede evitar? Lo- pero Ujú. por supuesto que lo puedes evitar tú. Pero cuando ella usa Ananke, o cuando ella recurre a Ananke, bueno, claro, ya no lo puede evitar, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Yo quisiera ir cerrando con una idea que comentamos al inicio, antes de la grabación, en nuestras conversaciones, que siempre me ha conmovido de Medea con relación a otras tragedias y con relación a la vida, ¿no? Pues eh, tras todo esto tan severo que ella lleva a cabo, cuando le sale todo tan bien, ¿no? Y se va con sus dragones para Atenas a vivir con el rey Egeo y a darle hijos, si es el caso, ¿no? Pareciera que sí, a cumplir el deseo del rey. Es decir, parece que le espera un buen destino, por así decirlo, sin perder de vista que ella tiene claro que su vida también va a ser desgraciada. Ella tiene claro que, bueno, ¿para qué vale la pena vivir que mi vida, ¿no? Ella no, no, eso no lo pierde de vista, lo que hace esto todavía más potente. Sí. Eh, yo me pregunto si en ella no se da ese momento, como comentábamos al inicio, ese momento de transformación, de quiebre, de darse cuenta, de Anagnórisis. anagnórisis, eso. Ese Ujú. momento de darse cuenta, exacto, de, de aquel que se ve ante el desastre, ¿no? Y conversábamos, por ejemplo, sobre Creonte en Antígona, padre de Mon, cuando se da cuenta, cuando muere Mon, cuando ya pues murió Antígona, cuando se da cuenta no solo de la catástrofe de que ha muerto su hijo, por ejemplo, sino de la catástrofe de cómo se fueron llevando las cosas, cómo se fue encadenando todo con Ujú. él como partícipe. Es decir, ese momento en el que te das cuenta de, del error y del horror, como Teseo con Hipólito. Se da cuenta también de lo terrible que fue todo aquello, ¿no? Yo me Exacto. pregunto si esa conciencia, comillas, por supuesto, de Teseo o de Creonte en Antígona, le ocurre a Medea. Si hay un punto en el que comienza la transformación, porque, y con esto cierro, Jasón sí.
Jason sí, uno puede suponer, pensar que Jason sí comienza en la situación cero en la que queda, completamente derrotado. Comienza una transformación de sí hacia otro horizonte, hacia otro etos, hacia otra cosa. Pero yo no sé si en mi idea esto eventualmente ocurra. Si en mi idea se dé esta transformación que se abre en Creonte, que se abre en Teseo, tarde, pero se abre, pero así son las cosas, ¿no? Siempre son tardías. Incluso con Jasón podemos apostar a favor de ello, pero yo no sé si con Medea. Y esa es una gran pregunta que ella siempre deja planteada en mi corazón. Yo no sé si esto camina hacia un reinado maravilloso en Atenas o no, o se abre un quiebre que como todo quiebre debe iniciar una transformación, otra visión de las cosas. ¿Cómo lo ves tú, María? Bueno, yo creo que tampoco hay una respuesta a este punto de la anagnórisis, pero sí me parece que Medea en su, voy a ser muy breve con esto para cerrar, pero Medea en su diálogo consigo misma nos muestra esos momentos de pequeñas anagnórisis, de alguna Ok, forma, ok. porque esta duda, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si son mis hijos? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero tengo que hacerlo? Ese punto del desencuentro, del desequilibrio, si pudiéramos llamarlo así, me parece que es otro camino para leer la anagnórisis. No digo que sea una Ujú. anagnórisis, pero al menos nos puede aproximar un poco más a cómo desde allí se está planteando el problema, ¿no? No a la manera de Heracles, cuando dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué maté a todo el mundo? O No. no a la manera de Creonte ni de Teseo, sino que hay otro matiz que debemos seguir pensando. Yo me voy, tengo que reconocerlo con el corazón un poco más tranquilo con esa respuesta, María, con esa posibilidad. Pequeñas anagnórisis que pueden darse, y entonces es otra manera de leer el alma de Medea, es otra manera de leer el alma en general. Así Podemos es. estar totalmente eh, bajo el manto de este logos enloquecido, pero hay parece que no es un continuo, sino que tiene estas, estos desvíos luminosos y por tanto que ese darse cuenta puede ocurrir de otra manera, que hay otros modos también de ver las cosas y de iluminarnos, por decirlo así. Eso fue todo por hoy en Cibeles, podcast sobre humanidades. Los invitamos a seguir atentos a las próximas ediciones.